Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este canal. Vamos a ver la parte 2 de este video, los efectos psicológicos del encierro. Y vamos a empezar con este tema tan difícil de hablar, tan difícil de platicar, porque hay tanta información que nos genera mucho conflicto hoy en día. Y quiero empezar primero con justificar cuál es la razón por la que voy a hacer este video. Y primero tenemos que entender que el aislamiento está generando efectos psicológicos negativos en las personas. Tanto está empezando a detonar cierto tipo de situaciones como también el encierro está generando cierto tipo de conflictos. Tanto unos podemos decirlo que son normales, tanto otros podemos decirlo que son patológicos y que si no se trabajan a tiempo pueden ocasionar mucho problema. Así que hoy en este video quiero ayudarte a entender cuáles son los efectos que están pasando hoy en día en las personas. Tú dónde estás parado en cuanto a tus conflictos, porque todos, absolutamente todos, estamos viviendo cierto tipo de ansiedades, cierto tipo de conflictos, cierto tipo de estrés, y hasta cierto punto podemos decir que son normales, pero ¿en qué momento ya no son normales? ¿En qué momento estos pueden empezar a ocasionar cierto tipo de problemas que debemos de romperlos, debemos de hacer algo? ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar primero. Voy a mencionarles algunas patologías que están empezando a ser como muy evidentes y muy marcadas, y también que personas antes de la pandemia tenían estas patologías y que en este momento se están empezando a agravar más y no se les está dando la ayuda necesaria, y también como hasta cierto punto podemos decir que se están volviendo tan normalizadas estas patologías que pueden ocasionar muchos problemas en las personas. El ser humano tiene dos mecanismos de afrontamiento y de huida, y creo que en este momento que está pasando esta situación tenemos que saber afrontar o huir. De qué camino tomemos nos va a ayudar demasiado en nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, nuestra salud social, nos va a ayudar demasiado. Si tú afrontas o si tú huyes. Creo que el peligro más grande es cuando tú huyes. Tú afrontas o tú huyes. Depende de ti qué es lo que tú quieres hacer. Pero lo que sí te quiero decir es que si tú huyes del conflicto, lo único que haces es que inmediatamente tu ansiedad, tu depresión, tu angustia aumente por haber huido. Porque en nuestra naturaleza, en nuestro desarrollo, tenemos el mecanismo de afrontar. Todas las situaciones que vivimos día a día tenemos que afrontarlas, no podemos huir de ellas. Y entonces de ti depende cómo vas a vivir esta situación o cómo la estás viviendo, si huyes o afrontas. La otra característica es que la ansiedad como tal podemos decir que aparece en todos los trastornos, casi en la mayoría. Creo que la ansiedad es como la sal en la comida, la ansiedad es así en las patologías. La mayoría de conflictos tienen ansiedad. Es como parte de la esencia de cierto tipo de patologías. Podemos decir que sí, la ansiedad también hasta cierto punto es buena, la necesitamos y necesitamos regularla de una buena forma. Así que una ansiedad a raíz de una crisis es buena, es saludable, pero si no sabemos cómo manejar esta ansiedad, en lugar de que se vuelva nuestra compañera en la crisis, se puede volver nuestra enemiga en la crisis. Y eso depende mucho cómo afrontas o huyes de la situación. Una persona que sufre una patología, un trastorno, o es más propensa a desarrollar cierto tipo de conflictos psicológicos en su vida, el encierro viene a nublar esa capacidad de ayuda. El encierro viene, en lugar de ayudarle, le puede ocasionar menos probabilidades de salir de esa situación. Así que debes de tener cuidado. Si tú has sufrido depresión antes del encierro, si tú has sido diagnosticada con cierto tipo de conflictos de ansiedad, de pánico, de trastornos obsesivos, tiendes mucho a somatizar, debes de tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado con esta situación. Y también, si tú no has sufrido nada y tienes estas situaciones que vamos a ir mencionando, no tienes que pasarlas por alto. No puedes decir solamente, bueno, es normal, creo que es normal por la situación. No,
creo que es bueno que hagas algo porque te puede ocasionar muchos problemas. Quiero empezar primero con darles algunas noticias muy interesantes de lo que está pasando primero. Por ejemplo, esta primera noticia dice: el coronavirus, la preocupación por las víctimas de violencia de género que tienen que convivir en cuarentena con su agresor y dónde buscar ayuda. Bueno, empiezan a haber cierto tipo de noticias donde hay una violencia. No sé si tiene que ver específicamente hacia la mujer, porque no podemos solamente ponernos en una posición, sino en una familia también está el hijo, está la hija, está la mamá, está el esposo. Hay diferentes tipos de violencias. Lo que es una realidad es que empieza a agravarse la violencia en casa. Esa es una situación que está empezando a pasar. Otra noticia muy interesante de la BBC dice: coronavirus, los graves efectos psicológicos que tiene la cuarentena sobre quienes están aislados. Así que sí hay una realidad. Está habiendo efectos negativos, efectos complicados en esta cuarentena en las personas. Otra, por ejemplo, dice: lo que esconde la cuarentena, agorafobia más frecuente en los mayores. Bueno, aquí ya nos está hablando de una fobia en específico que está ocasionando muchos problemas, no solamente en los adultos mayores, sino en todas las personas. Y bueno, estas son las noticias que podemos ver. Aquí tengo otra noticia que les quiero mostrar, así que es una realidad lo que está pasando hoy en día de los efectos psicológicos. Y bueno, quiero empezar con el primer trastorno, que es la hipocondriasis. La hipocondriasis es un trastorno de somatización. Y ese trastorno, el objetivo que tiene dentro de nosotros es obviamente, hay un mecanismo paranoico, es un cuadro de miedo, de angustia, que lo que busca es librarse de esta angustia, proyectando la ansiedad en el cuerpo. ¿De qué forma? A través de una enfermedad. Desconfía totalmente de todo lo que está pasando y somatiza su angustia en el cuerpo. Entonces, ahorita en este momento, ¿cuál creen ustedes que sea la enfermedad que la podemos somatizar rápidamente? ¿Y cuántas personas hoy en día están somatizando? Bueno, pues los síntomas del COVID. Muchas personas hoy en día están somatizando el COVID. Podemos decir que hasta cierto punto es normal, pero yo considero que no es tan normal somatizar cierto tipo de situaciones. Creo que es peligroso somatizarlas, porque te ocasiona mucha angustia, porque esa angustia, en lugar de repararla, simplemente continúas sintiéndote con mucho miedo, no confías en lo que dice la gente, no confías en lo que dice el doctor, no confías en lo que dicen las redes. Entonces hay un efecto de verdad muy difícil, porque el pensamiento lo podemos catastrofizar. ¿Qué es catastrofizar? Por ejemplo, que la tos podemos pensar que es una neumonía, el dolor de pecho podemos pensar que es un infarto, cualquier dolor de cabeza podemos pensar que es un cáncer cerebral o un accidente cardiovascular, y cualquier estornudo podemos pensar que es el virus del COVID. Entonces es muy terrible. No sé cómo te sientas, sentir esta angustia de decir que tienes tos, inmediatamente pensar que ya tienes el virus. Y no sé si te ha pasado, realmente vamos por la calle caminando y ves a alguien, vemos en las noticias que alguien estornuda. Ha habido noticias donde la gente que estornuda inmediatamente la han sacado de los lugares, la han golpeado. Podemos decir que en este momento se pierde completamente esta diferenciación de si está mal o está bien. Ya no hay una diferenciación, porque por la situación muchos dirían: pues ¿qué tiene, hijo? Es tan normal, mira lo que está pasando. Sí, pero las medidas y las acciones no son las correctas, no es la forma. Y entonces hay gente que ha sido golpeada, ha sido amenazada, ha sido lastimada por la situación que está pasando. Uno de los mecanismos que utiliza esta patología es la búsqueda de información médica para tranquilizar. Aquí la situación es que si tú te metes a investigar, es muy difícil encontrar información tranquilizadora. Si tú te metes a investigar, lo único que encuentras es más angustia, es más ansiedad y más estrés. Así que en lugar de ayudarle, agrava más la situación. Evita a las personas y siente que éstas pueden estar hasta contagiadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues reafirma que es mejor pues quedarse encerrada, ¿no? Entonces, ya no, nadie me vea porque tal vez tú estés contagiado, ¿no? Entonces, podemos decir, es normal, pero supongamos que es un trastorno de somatización. Entonces lo único que está haciendo es agravando la situación cuando no es real. Otra situación es que la ansiedad, bueno, ya lo comenté, la proyecta en el cuerpo.
tenemos que entender primero que siempre la repetición va a generar obsesión, y eso lo vamos a ver en el siguiente trastorno que pasa mucho en la gente, es el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver que también ese hoy en día está siendo muy evidente, muy marcado, y que hasta cierto punto se puede normalizar, y que tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. ¿Cómo se manifiesta? A partir de dos síntomas generales: las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son todas esos pensamientos, esos sentimientos, impulsos no deseados que tienes, y que pese a los esfuerzos por tratar de eliminarlos, por tratar de sacarlos, generan ansiedad. Los pensamientos son obsesivos, y estos pensamientos obsesivos generan dudas, generan temor, generan miedo y generan ansiedad. Esos son los pensamientos obsesivos, y realmente no tenemos control de ellos. Empiezan a inundar nuestra mente y toman control de ella. Hay varios tipos de pensamientos obsesivos. Uno de ellos son los pensamientos ideativos. Los pensamientos ideativos son los pensamientos racionales. Querer buscar siempre la razón en todo lo que está pasando. Entonces buscamos información, tratamos de encontrar por qué está pasando esto, y entonces racionalizamos, hasta cierto punto intelectualizamos todo lo que estamos viviendo. Todos nos volvemos conocedores de la situación, todos somos doctores, todos somos virólogos, y entonces esos son pensamientos ideativos que ocasionan muchos conflictos. Otro tipo de pensamientos, específicamente pensamientos, ya después veremos el trastorno como tal, son los pensamientos fóbicos. Los pensamientos fóbicos, hay uno de ellos que se llama la nosofobia. Hay muchos tipos de fobias, pero en realidad es una sola fobia en sí, y empieza a tener varios tipos, que parte del temor a contraer enfermedades, obligando al sujeto a realizar una serie de maniobras más o menos absurdas que se vuelven obsesivas. Es muy similar a lo que veíamos en la hipocondriasis. Entonces, este tipo de pensamientos fóbicos lo que hacen es ocasionar más temor, evitar la situación, y entonces hacemos lo que sea necesario para poder tranquilizar la situación, ¿ok? Vamos al siguiente, que es la fobia como tal. La fobia también es un trastorno, y la característica principal es desplazar la ansiedad sobre diferentes tipos de estímulos fóbicos, que pueden ser personas, que pueden ser animales, pueden ser cosas. Hasta la fobia la podemos desplazar en el internet, en nuestro aparato, en compartir, etc. Los cuales producen un terror, más que miedo, es un terror en las personas. Cuando el estímulo fóbico no puede ser evitado, sobreviene una dramática crisis de ansiedad. Entonces, si la persona, lo que busca la persona es controlar la ansiedad, ya vimos que lo puede controlar en el cuerpo, lo puede controlar en los pensamientos, y ahora lo puede controlar en las cosas. Ahora tengo fobia a las personas, tengo fobia a que alguien estornude, tengo fobia. Entonces empiezan a haber cierto tipo de situaciones que podemos decir que son normales, pero no son tan normales, que tenemos que tener mucho cuidado. La finalidad de la fobia es absolutamente evitar la ansiedad. Ok, quiero acotar algo muy importante. Un miedo no quiere decir que sea una patología como tal, simplemente que se vuelve una patología cuando el miedo se vuelve el foco de la vida de la persona, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir esto? Es muy difícil ahorita explicarlo, pero podemos decir que si no existiera el virus, el COVID, un miedo puede volverse patológico cuando la persona deja de salir, deja de trabajar, deja de ir a algún cierto tipo de lugar. Ese ya se vuelve un miedo patológico, ¿no? Si, por ejemplo, tú fuiste asaltado, te asaltaron, entonces un miedo normal sería que cuando salgas sientas ese miedo. Me da miedo que me vayan a asaltar, es normal. Un miedo patológico es decir, ya no voy a trabajar durante un mes, ya no voy a trabajar durante 5 meses, ya no recibo llamadas. Cuando veo a un hombre, porque
relacionas que fue un hombre, inmediatamente te genera mucha ansiedad, ¿ok? Eso ya será un miedo patológico. Entonces tenemos que hacer la diferenciación, que ahorita es más difícil poder diferenciar si los miedos son normales o si los miedos son patológicos, pero no debemos de perder de vista la raíz de las patologías. Entonces un miedo como tal no es patológico, así que si tú tienes miedo de ahorita de lo que está pasando, no es que tengas una patología. Si tú tienes estrés, no es porque tú estés enfermo. Si tú tienes ansiedad, no es porque tengas problemas, ¿ok? El problema es cuando ese tipo de características empiezan a ocasionarte cierto tipo de situaciones, como ya no dormir, como tener mucho terror de salir a la calle, ya no comer compulsivamente. Entonces te das cuenta, hay cierto tipo de características que nos dan señal que sí realmente hay algo que te está pasando. Encerrarte todo el día en tu cuarto, estar llorando todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Si tú tienes miedo, pero continúas con tus actividades, es un miedo que estás controlando. Si ese miedo te está controlando, entonces debes de tener mucho cuidado. Hay mecanismos que yo me estoy dando cuenta, y no sé si tú te hayas dado cuenta, mecanismos sublimatorios. Sublimatorios es como huir de la situación y utilizar otro tipo de mecanismos para no afrontar lo que estás pasando. Es más o menos así. Uno de ellos, por ejemplo, es el alcohol. Muchas personas en este momento, por el temor, por la ansiedad, por la angustia, están empezando a tomar demasiado. Otra característica también es que la gente empieza a sublimar sus conflictos en el internet, en compartir compulsivamente, en escribir a partir no de la sabiduría y de la conciencia, sino a partir de la angustia. Ustedes fíjense, toda la gente lo que comparte, lo que publica, no es a partir de una esperanza, sino es a partir de una angustia y de un terror, y eso la gente lo ve y genera más terror. Es como una bola de nieve. Comer compulsivamente también puede ser un mecanismo sublimatorio, y siempre hay que recordar que lo más contagioso para la humanidad no es un virus, son los pensamientos y son las emociones. Eso es más contagioso. Pues ahí tenemos lo que está pasando hoy en día. Ahora, ¿cómo detectar o cómo ayudar para estas situaciones? Yo quiero darte algunos tips que te pueden ayudar. Primero, tienes que hacer un historial de tu vida y verificar si tú antes de esta pandemia tú sufriste con anterioridad este tipo de patologías y que ni te habías dado cuenta porque no habías pedido ayuda. Si tú en alguna de ellas te das cuenta que sí coincides con esto, debes de tener mucha precaución en este momento, porque quizá esta situación que estás viviendo esté agravando mucho y ni te estés dando cuenta de realmente lo que estás viviendo. Tienes que buscar ayuda, evidentemente tienes que buscar ayuda, y tienes que empezar a reestructurar ese miedo. Tienes que trabajar en ese miedo, y esto significa que tienes que poner el miedo al servicio del cambio y no al servicio de la huida, sino el miedo lo tienes que poner al servicio del afrontamiento. Que tu miedo no es tu enemigo, sino ese miedo tienes que utilizarlo para afrontar tus conflictos y no ese miedo utilizarlo para huir de tus conflictos. Una de las características que también están viendo en las fobias son los temores a salir a la calle. Antes de la pandemia, ese es un tipo de fobia. Otro tipo de fobia es temor a estar encerrado. Entonces imagínate el conflicto tan grande de una persona que tiene fobia a estar encerrado y no pueda salir. Es terrible. Entonces no podemos decir simplemente que te quedes encerrado, porque al final del día o te mueres por uno o te mueres por el otro. Entonces tenemos que empezar a tener tiempos de salir, 15 minutos. Quizás si tú tengas mucho miedo a salir, tienes que hacerlo por aproximaciones sucesivas. ¿Qué son las aproximaciones sucesivas? El día lunes sales 3 minutos, te tranquilizas, controlas tu ansiedad. El día martes sales 5 minutos y te regresas. El día miércoles, híjole, no pude, 6 minutos y ya no puedes más, ahí te quedas. Y la siguiente semana tratas de salir 10 minutos hasta lograr salir quizá 30 minutos, poder salir, correr, ir por la despensa y hacer algo, pero no quedarte todo el tiempo encerrado. Yo no estoy de acuerdo
en quedarte absolutamente encerrado. Tienes que entender qué puedes controlar y qué no puedes controlar. Si puedes hacer una tabla donde pongas qué puedes controlar y qué no puedes controlar, te ayudaría demasiado. ¿Qué puedes controlar? Primero, vamos a empezar con qué no puedes controlar. El virus tú no lo puedes controlar. Lo que diga el gobierno tú no lo puedes controlar. Lo que publiquen tú no lo puedes controlar quizá. Pero ¿qué sí puedes controlar? Tienes que hacer una lista de qué cosas sí puedes controlar. Verla, identificarla y dejar de tratar de controlar lo que no puedes hacer. Deja de ver noticias, por favor, ya no veas noticias angustiosas porque no te ayudan, realmente no te ayudan. Tienes que dejar de rumiar o repetir constantemente todo lo que está pasando ahorita. Deja de rumiar y repetir constantemente el conflicto. Hay otras cosas en las que puedes pensar. Hay otras actividades que puedes hacer en lugar de estar rumiando la patología, rumiando la ansiedad. Atrévete a mencionar el evento y a llamarlo por su nombre, ¿no? Hay muchas personas que tienen tanto miedo que evitan completamente esta situación. Puedes escribir. No quiere decir que escribir inmediatamente ya te ayude, ¿ok? No es así como que por arte de magia escribas y tu ansiedad desaparezca, no. Pero puedes hacer un diario donde escribas cómo te sientes emocionalmente, escribirle a alguna persona cómo está, estar al tanto de alguien más, pero no de una forma angustiosa, sino de una forma realmente de cambiar totalmente lo que está pasando. Bueno, y por último quiero recomendarte algo muy importante. Hoy en día, en este momento, todas las personas estamos muy sensibles a la situación y muchas personas empiezan a orar, muchas personas empiezan a buscar a Dios y está muy bien. Creo que esa es la mejor ayuda que tú puedes buscar. Primero porque creo que esta situación nos hace ver que tanto ricos, pobres, personas famosas, nadie está exento de poder morir y que todo lo que tienes se te puede acabar en un instante. Hay muchas personas que no sabían que esta situación los puede encerrar. Hay famosos que no tienen control. Pueden tener todo el dinero del mundo, pero están encerrados con angustia. Entonces eso nos deja ver de que realmente las cosas materiales, la fama, el dinero, el poder, lo que tengas, los doctorados que tengas, no te ayudan a realmente quitar la ansiedad y quitar la angustia. No me importa, yo soy psicólogo, no me importa hablar de Dios y muchas personas me van a etiquetar de religioso, pero no importa porque yo sé en quién creo y sé mis convicciones. Y también a muchos pacientes yo les recomiendo buscar a Dios, que es lo mejor que puedes hacer. Creo que eso es lo mejor que te puedo dejar en este video. Creo que lo más importante es que en medio de la angustia, en medio del conflicto, tienes que vivir en gozo, no en alegría, porque esa es una emoción. En gozo es simplemente estar en paz. Dios tiene todo el control. Cada cabello que tú tienes, Él lo controla. Y todo lo que estás viviendo, Dios lo está controlando. Así que yo te invito a que empieces a hacer estas recomendaciones que yo te doy, pero también buscar una relación muy íntima con Dios. Eso te va a ayudar demasiado. Busca tener una oración con tu familia, porque la fe produce esperanza y la esperanza minimiza la ansiedad. Y no lo hagas solamente por una cuestión de reducir tus conflictos, sino una cuestión de saber que tu vida en cualquier momento la puedes perder y que necesitas algo más en tu vida. Bueno, pues cuídate mucho. Nos vemos, soy Job Sagarsi y nos vemos en el siguiente video.